En el corte un montón de cosas que no se pueden decir al aire con el señor Gabriel Mariotto, jefe de la Autoridad Federal de Aplicación de Ley de Servicios de Comunicación. No, porque entras, viste, en la cosa más chismosa, que a lo mejor en la parte del chisme nosotros al aire no. No sé si vos querés, no hay ningún problema. Bueno, a ver, el primer tema a tratar del que yo hablaba en la venta era la nueva grilla. Nueva grilla que trajo polémica. Desde el vamos, como siempre pasa con cualquier cambio, digo, eso pasa hasta que uno se acostumbra, se acomoda y hay quien considerará que es piola y hay quien considerará que no. ¿Por qué la necesidad del cambio de esta nueva grilla? Expliquemos de qué estamos hablando primero. Sí, la grilla de los canales de cable. Cómo uno encuentra las señales a partir del zapping. Puntualmente las informativas en este caso han provocado cierto revuelo. Sí, todo lo que, como vos planteabas, todo cambio genera un gran revuelo. Sobre todo los cambios en el tema medios, porque estamos acostumbrados a este diseño comunicacional. No hemos vivido nunca en pluralidad y en democracia plena de libertad de expresión. Cuando recuperamos la democracia en el 83, al acceder al micrófono podemos decir lo que queremos. Pero eso no es libertad de expresión plena. El límite de la libertad de expresión lo tiene el monopolio, porque hay alguien que se queda con la voz del resto. Y a veces confundimos poder decir lo que queremos con la y no pensamos en la imposibilidad que tienen muchos sectores y muchas expresiones de la cultura que no acceden al micrófono. Por eso el monopolio es una forma de censura, y esto lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión. Ahora, la distorsión, y este cambio también por eso provoca y genera incertidumbre provocada por los que van a perder esos privilegios. El 80% del mercado de cable en Capital Federal lo tiene una sola empresa. ¿Cuánto? El 80%. El 80% de los abonados de un núcleo urbano de más de 10 millones de ciudadanos lo tiene una empresa. En el país es el 60 y tantos %. Estamos hablando de Cablevisión del Grupo Clarín. Cablevisión, que absorbió Multicanal y que todo en forma irregular. Y en el interior también, en el interior casi todos los cables son de Clarín, sí, son de testaferros de Clarín. No, 60 y cuánto. Es el 60 y tantos % en todo el país. Que se han absorbido cables de forma muy irregular y sin ajustarse a derecho, ni con la vieja ley, ni con la nueva, ni con los procedimientos administrativos. Esto se pudo hacer porque el grupo monopólico tuvo el contenido del fútbol. Entonces ahí se produce una gran distorsión. Quien tiene el contenido y los distribuye, privilegia sus contenidos en sus plataformas y no se lo vende al canal de la competencia. Funda el canal de la competencia y lo absorbe. Había 1800 cables y ahora hay 800 o un poco menos. Entonces, todo ese monopolio que genera contenidos y que los distribuye, privilegia sus señales y desconsidera otras. Bueno, pero antes la grilla la armaban ellos e incluso también la cambian. ¿Había una legislación que determinaba que el Estado tenía que definir la grilla o el mercado define la grilla? Bueno, el grupo monopólico definía la grilla porque las señales que se distribuyen por los cables no son objeto de la ley de la dictadura. O sea, podían poner TN donde les gustaba o les convenía, Canal 7 donde les convenía, o sea, se acomodaba de esa manera, era tan podían arbitrario. Poner, ellos tenían la posibilidad de diseñar la grilla que quisieran. El Estado no podía intervenir, porque en el 80 se sanciona la ley de la dictadura, la 2285, y las señales no fueron objeto de ley porque recién arrancaban. Bueno, entonces, era una ley que ya nació vieja. Bueno, y ahora con la nueva ley, ¿el Estado determina la grilla? Las señales son objeto de ley, entonces tienen que tributar. Una señal es cada uno de los canales que nosotros vemos. Crónica TV, TN, C5N, 26, sí. Space, Magazine, sí. Todo, Plus, cada una es una señal. Una señal. Y son objeto de ley. Entonces, por ejemplo, si transgreden el horario de protección al menor, se los puede sancionar a las señales. Hasta antes de la ley de la democracia, no. ¿Se acuerdan cuando se suicida el Malevo Ferreira en Crónica? Sí. Y Crónica lo repetía hasta que por suerte la Autoridad Federal de Aplicación, el viejo Confer, fuimos a la justicia, porque no podemos y no debemos intervenir, de hecho, por el poder que tiene del Estado, porque si no sería una forma de censura. Fuimos a la justicia, reclamamos que se saque esa imagen truculenta del horario de protección al menor y la justicia indicó sacarla de toda la programación. Ahora, no se pudo sancionar a Crónica TV, porque no era objeto de ley. No había un delito, sea, no había una cuestión para sancionar, no estaba escrito en ningún lado. Sí, se sanciona la imagen truculenta, pero no la señal, se sanciona a la plataforma que la distribuye. Mira qué loco. Entonces ahora las señales son objeto de ley.
Y se viene a reparar una gran injusticia, que esa empresa que tiene el 80% del monopolio privilegia una señal, el caso de las que él mismo genera, y oculta otras. Porque decíamos, hay 1800 había 1800 y ahora hay 1000. Había 800 señales y ahora hay 80. Bueno, ahora está claro, digamos, ahora el Estado tiene intervención, pero ¿con qué criterios define la distribución de las grillas? Con un criterio de inclusión y de pluralidad. Vos recordás que la campaña de distorsión de la aplicación de la ley de la democracia planteaba que TN iba a desaparecer. Ahí tenemos en pantalla, mientras Mariotto habla, cómo va a estar distribuido, ese es el criterio. ¿Llegás a leer ahí? Sí. El canal de generación propia en la señal 2, en la grilla número 2, cada cable, Telecentro, Telered, DirecTV... o sea, el número 2, cuando yo pongo en el control remoto el número 2 me aparece... el canal de generación propia del cable operador. Sí. Y después se agrupan por género la totalidad de las señales informativas, que tienen que estar en todas las plataformas de distribución, porque son las señales que generan ciudadanía, las que comparten la información 24 horas. ¿Y con qué criterio se hizo un sorteo? ¿Se consideró, digo, por qué a América le toca el 4 y a Crónica el 6? O nada, los números, ¿cómo se reparten? Se reparten de forma que tienen que estar agrupados por género. Eso está claro, pero ¿por quién decide qué numerito de canal le gusta? Lo decidió la Autoridad Federal de Aplicación, en función que el inicio de las de informativa aparece con TN y el inicio de las informativas internacionales aparece Telesur. El inicio de las infantiles aparece Paca Paca, que son las señales del Estado. Sí. Lo cierto es que con el viejo criterio de grilla podemos decir que hay un lugar privilegiado y otro no. Con el nuevo criterio de agrupados, no, porque cambia el paradigma. El ciudadano sabe que en el 3 tiene la informativa, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8. No hay un lugar de privilegio. Hoy sí lo hay, porque por ejemplo TN está en el 11, entre los dos canales abiertos. Y Canal 7 está en el 15, fuera del lugar... del grupo de los de aire. Del grupo de los de aire. Y hay otras señales que no están consideradas. Por ejemplo, C5 no se ve en Rosario, porque el monopolio que también está en Rosario, ahí no lo incorpora en su propuesta. Canal 26 se ve en Salta, pero en el 80. Crónica en determinada ciudad se ve en el medio Esto es para todo el país, entonces. Esto es para todo el país. Se agrupan por género las informativas. Después vienen las abiertas. En Capital Federal y Gran Buenos Aires, los 5 canales abiertos. En el interior, los canales abiertos de ese área de cobertura. Después vienen las deportivas, viene el canal Encuentro, donde terminan las abiertas está Encuentro, y después vienen las deportivas y después las infantiles, cosa que los chicos no tengan que andar por todas las películas para llegar a la propuesta de programación infantil. Mencionabas recién una cuestión que tiene... Esto arranca el 1 de octubre, pero vamos a avisarle a la gente. 1 de octubre sí. Es una grilla absolutamente inclusiva, no deja señales afuera y viene a reparar esa distorsión que una empresa X privilegia una señal, oculta otra, y bueno, eso no genera pluralidad ni diversidad. Cambiando un poquito de tema, pero siguiendo en el rubro televisivo, mencionabas de la triste anécdota del Malevo Ferreira, en fin, y a mí se me ocurrían un montón de otras cuestiones que pasan en la tele abierta a la tarde, que tienen que ver con repetición de material que ha sido bien emitido a la noche, que uno como adulto decide si los chicos miran o no miran, o si uno quiere verlo o no verlo, pero está en aviso, uno sabe que a partir de determinado horario hay otro contenido. ¿Qué pasa con la gran cantidad de este material que se repite en una especie de circuito cerrado en donde no podés salir si vas al aire en horarios que son para que los chicos estén viendo y que tienen muchas veces material que son, digo, yo no me horrorizo, pero uno puede elegir si quiere que sus chicos lo vean? Sí, si transgreden el horario de protección al menor, hay una serie de procedimientos desde la fiscalización hasta la sanción, en donde se lleva adelante la aplicación de la ley. Porque lo que dicen siempre es que conviene que las multas o los castigos, o no sé cómo es, son no tan onerosos, no tan costosos, y les conviene a lo mejor tener un montonazo de multas y seguir pasando ese tipo de material. La costumbre en la Argentina ha sido que cada tanto hay una suerte de blanqueo de multas. El texto de la ley de la democracia dice que no se pueden canjear las multas. Okay. A partir de esta ley de la democracia, si se transgrede el horario de protección al menor y la fiscalización detecta que que existe esa transgresión, hay una serie de procedimientos que no es inmediato. Al otro día le van 10.000 pesos de multa o 100.000 pesos de multa. Hay un procedimiento, hay un descargo
Cuando queda firme la sanción, esa sanción hay que pagarla. Bien. Digamos, y por supuesto que nosotros advertimos lo que vos estás advirtiendo. Las tardes, en la repetición de los programas de la noche, transgreden el horario de protección al menor, y aparte se utiliza un lenguaje absolutamente liviano, con muchos insultos. Yo ayer veía a Ricardo Ford en la oficina cuestionando a quien insultaba y repitiendo permanentemente, no puede decir esto. Entonces, ahí iban sumando una serie de infracciones, porque uno no se horroriza. Lo cierto es que hay que reflexionar frente al micrófono y no decir lo que primero... La sensación es que no pasa nada con las infracciones. Digo, la sensación que tiene el ciudadano medio, pero que es que tengo antes yo no como... pasaba nada, lo que está explicando Mariotto es que se blanqueaba. La nueva Antes ley no pasaba. establece que las multas son de aplicación efectiva, y la próxima resolución del directorio ya establece las sanciones. Ya estamos en condiciones de aplicarla, falta la resolución que las ponga en práctica. Entonces va a haber una serie de sanciones para todos los aspectos de la ley que no se han cumplido, porque acá hay que ajustarse a derecho y hay que cumplir la ley. La ley es para todos, para los monopolios también, dice una convocatoria que llevan adelante la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y me parece muy preciso. Mariotto, ¿podemos hablar un minuto de tecnología? Mucho gusto. Se viene mundialmente el apagón analógico, es decir, una tecnología que termina. Lo que más escucho en la calle de la gente es: ¿cómo va a ser el deco? ¿Lo tengo que pagar? ¿No lo tengo que pagar? ¿Mi televisor sirve o no va a servir? ¿Tengo que cambiar? Claro. ¿Tengo que comprar un plasma? ¿Voy a tener acceso al cable? ¿Qué canales voy a ver? Digamos, hay mucha duda con respecto a eso. Sí, la digitalización es un aspecto central, y creo que es un motivo fundamental para la nueva ley. Por suerte llega la ley de la democracia anticipando el cambio tecnológico. Si no, pensemos lo que hubiese sido en el imperio del monopolio la llegada de la digitalización. Hubiéramos tenido que pagar para tener el DECO, para llegar a la televisión de alta definición, para tener las señales en el celular. Esto, por suerte, con la nueva ley, el Estado estuvo a la vanguardia y lo hizo realmente para todos. Los televisores no va a haber que cambiarlos todos. Muchos televisores, con la incorporación del DECO, que amplía la posibilidad de recibir las señales digitalizadas, se puede utilizar la pantalla que uno ya tiene en su hogar. En un 80%, 85% los aparatos no va a haber que cambiarlos, y ese no veré DECO... en alta definición, pero veo. Claro, no vas a ver quizás en alta definición, pero vas a poder ver la señal digitalizada. En alta definición se me empiezan a dar todas las patas.